7:03 de la mañana. Sería insensato negar que a este país le hace falta con urgencia un profundo proceso de reinstitucionalización. Ese es el motivo principal de mi primera conversación de hoy con mi primer invitado, Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y profesor de Derecho Administrativo. Miguel, buenos días, siempre es un gusto, bienvenido. Buenos días, Eduardo. El gusto es mío, especialmente felicitarte por esa doble graduación. ¡Qué orgullo! Bueno, muchísimas gracias, y sé que a alguien como tú, que eres de la familia de la Católica, así como yo también en mi formación, eso debió haberte generado ternura y satisfacción, porque te digo que volver a la UCAP, a mí también se me cayó la locha con tantos recuerdos, con tantas vivencias. Ah, sí. Bueno, Felicitaciones. gracias Miguel, gracias, porque sé que eres un hombre de familia, de valores y que bueno, celebras esas cosas en cualquier persona. Miguel, fíjate, reinstitucionalizar al país. Uno siente que en los rectores más visibles del actual Consejo Nacional Electoral hay un deseo precisamente como de reinstitucionalizar. Ese pudiera ser un ejemplo en el territorio del análisis. Ayer se produjo una noticia definitivamente importante. No sé hasta qué punto, cada quien lo evaluará. Pero hemos visto a Roberto Picón, a Enrique Márquez, al mismo Pedro Calzadilla. Son como los rectores más visibles hasta ahora en contacto con la gente. ¿Dónde colocas tú o cómo pones en balanza eso que ocurrió ayer, esa noticia que da ayer el CNE? Bien, es un paso importante, Eduardo. Lo primero que tenemos que entender, y yo creo que el mejor símil que yo le pudiera transmitir a nuestros estimados oyentes, es que estamos rehabilitando un enfermo que es un país con una crisis institucional. Veámoslo como una enfermedad. Y estamos rehabilitando al enfermo. Y el enfermo ayer dio un pasito de mejoría. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo entiendo que hay críticas cuando esto sucede, que dice, pero eso no es suficiente porque, y ya sabemos lo que se narra, que es realidad y está sucediendo en el país. Pero tenemos que entender que ese enfermo está dando pasos hacia una rehabilitación. Y una rehabilitación que es endeble, que puede ser que retroceda nuevamente, que el enfermo en esa crisis vuelva hacia atrás completamente, pero está yendo en la dirección correcta. Que tenemos que seguir exigiendo la liberación de los presos políticos, que todos los partidos políticos tengan su tarjeta nuevamente, hay que seguirlo exigiendo. Esa es la dirección correcta. Pero ayer definitivamente se avanzó. Entonces, y hay que entenderlo además en un contexto internacional donde eso es lo que se está pidiendo. Entonces, dando una conclusión muy concreta sobre ese punto, es absolutamente positivo. ¿Es suficiente? No, pero es positivo y apunta en la dirección correcta. Y alrededor de ese enfermo, cuando hay estas mejorías como reacción a los esfuerzos del equipo médico que le asiste, cuando pasa esto, quiere decir que ese equipo de médicos o de asistentes de buena fe pueden estar avanzando en el camino. Esto puede ser un resultado concreto de eso que quizás a veces no vemos, pero que puede estar pasando en el terreno del diálogo y las negociaciones. Sin duda que sí, sin duda que hay muchísimo trabajo que están haciendo ese equipo médico en este símil que estamos utilizando y hay un trabajo que no se ve, que se está haciendo, que hay conversaciones que además es adecuadas que no sucedan, que no son públicas, donde se hablan muchas cosas. Ese equipo médico en este símil que estamos utilizando está avanzando en esa dirección. Entonces, tenemos que entender que al enfermo tampoco le puedes exigir de un solo momento que pida todo nuevamente, que pueda hacer todo, porque si lo volvemos a repetir la misma historia de no entender el contexto en el cual estamos, el enfermo puede volver a retroceder. Pero definitivamente yo creo que hay que darle un voto de confianza a lo que está sucediendo y dentro de estos símiles que estamos utilizando, además no podemos plantearnos aquel viejo chiste del gato, de la persona que queda accidentada y que se plantea pedir ayuda y que cree ya de una vez que cuando pide ayuda y llegue el punto no lo va a lograr. Entonces por eso desiste de ir a pedir ayuda y hacer todo el proceso. No, no es así. Tenemos que entender que después de lo que pasó en los 3 últimos años, donde definitivamente se planteó un todo o nada que no resultó, que no era la vía correcta y además que no tuvo los resultados que se esperaban, pues entonces tenemos que entender y aprender de eso y seguir el camino de ir poco a poco
y lograr llegar, y esto es muy duro decirlo, donde la democracia estuvo antes para poder exigir una restitución completa del Estado de Derecho. Entonces, estamos recuperando al enfermo, vamos en la dirección correcta y esto hay que aplaudirlo y entenderlo, seguir exigiendo, pero aplaudirlo y entender que es un paso positivo. Ahora, sigo en el símil, también hay que procurar que ese enfermo que ya está bastante afectado de salud no se contagie con nuevas patologías, ¿no? Porque fíjate, esto que te voy a plantear tiene que ver con el tema de la reconstrucción institucional. De repente Maduro nos dice, chico, yo creo que ya no se justifican los protectores, ni en municipios ni en regiones, eliminados. Él decide, y él lo anuncia. Unipersonalmente, él dice, bueno, ya no van más, pues. Que el que gane se haga responsable en su región. Oye, qué maravilla, ¿no? Pero además, en paralelo, la gente dice, sí, pero espérate, tú dices eso, pero en la Asamblea Nacional están avanzando con proyectos de leyes en el concepto comunal. Eso también es un tema institucional. Totalmente. Fíjate además que esto apunta a dos elementos que tenemos que recuperar, que es democracia y Estado de Derecho. Porque una de las cosas que como abogado a mí más me preocupa, y yo te soy muy franco, todos los días del mundo yo siento un miedo institucional. ¿Por qué razón? Porque no estamos en un país donde imperan las leyes, donde la voluntad de las personas son las que pueden decir si una cosa cambia hacia un lado o hacia el otro. Y el Estado de Derecho implica de que todos tengamos la tranquilidad de que hay unas normas escritas y esas normas escritas son las que deciden nuestro destino y todos las sabemos. Pero cuando tu destino depende de la voluntad de un hombre o de un grupo de personas, no hay Estado de Derecho. Entonces, más allá de lo positivo de que digan que ahora no hay un protector, tú le apuntas a algo que es cierto, que no puede seguir pasando que en el país dependamos de un anuncio todos los domingos de saber si va a haber 7x7. No podemos depender de que la voluntad sea ahora, de que no haya protectorados y eso se nos anuncia por televisión. Tiene que haber previsibilidad, tenemos que rescatar el Estado de Derecho. Y rescatar el Estado de Derecho implica de que esto no dependa de la voluntad de un hombre, sino de unas leyes que son creadas, producto de un consenso o de al menos de unos procesos que están en la Constitución. Y a eso, Eduardo, además es muy importante sumarle que no se dé esto que está sucediendo de las ciudades comunales. Definitivamente eso no va a ser llevado a cabo, eso es imposible, eso no lo lograron hacer ni siquiera al final del camino en la Unión Soviética. Pero el mensaje que manda, el mensaje que termina sucediendo es un mensaje muy negativo, porque por una parte estás mandando este mensaje y al mismo tiempo estás tratando de reformar la Constitución por vía de una ley y un reglamento, porque la ley de las ciudades comunales no solo no es constitucional, es algo distinto, Eduardo, a lo que está establecido en la Constitución. Ahora fíjate, Miguel, y con esto ya cerramos por razones de tiempo. Yo aspiro como venezolano que la campaña en algún momento adquiera un nivel de calidad como el que merecemos. Por ejemplo, este es un tema que debería estar en el centro del debate de una campaña, porque muchos, a la luz de estos avances de proyectos de ley comunales, se preguntan cuál será el destino de alcaldes y gobernadores. Bueno, en la campaña eso se tendría que discutir. Y esto debería estar en el centro de la mesa, la integridad de las funciones y del concepto de los alcaldes y los gobernadores. ¿No te parece? Es totalmente correcto. Y eso, además, fíjate que te da un mensaje muy poderoso. Estamos eligiendo alcaldes, pero estás al mismo tiempo tratando de hacer una estructura paralela. Entonces, hay un mensaje poderoso. Yo creo, Eduardo, y con esto cierro, que estamos sin duda lejos todavía de una recuperación del Estado de Derecho y la democracia. Pero podemos estar muy cerca de recuperar a la ciudadanía y a la sociedad civil. Ese tiene que ser el mensaje. Esa oportunidad se nos está dando. Pidamos la rehabilitación de los partidos, organicémonos como sociedad civil, que esa oportunidad sí existe. Es más realista y nos abre un mundo de posibilidades como venezolanos. Miguel, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Bienvenido. A ti, Eduardo, y enhorabuena. Felicitaciones por esos colegas. Muchísimas gracias, colegas jucavistas donde nos formamos. Un gran abrazo. Miguel Mónaco, mis hijos son mis colegas desde el miércoles pasado ya legalmente con su acto de grado. Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Administrativo. A la siguiente pausa.